Hoy platicaremos que académicos y pesos pesados dentro de Morena criticaron y vociferaron la reducción al presupuesto de la UNAM. Por ejemplo, John Ackerman y Enrique Galván Ochoa. Esto dijo John Ackerman: todo el apoyo para la UNAM no se vale. Esto ante la reducción del presupuesto de la UNAM y el incremento a la Sedena. Veremos cuál fue el tremendo merequetengue que se armó en redes sociales con posturas a favor, neutrales y en contra. Y por supuesto también te diremos nuestras tres espinosas conclusiones. Bienvenidos al Nopal Time, soy Saúl Soltero y hoy te presentamos: morenistas pesados critican la reducción del presupuesto de la UNAM, pero López Obrador le responde. ¿Listos? ¡Comenzamos! Palroys y Nopal Sisters, el día de ayer y el día de hoy hemos estado viendo en redes sociales una mezcla de sentimientos, tanto de morenistas pesados como John Ackerman, como Enrique Galván Ochoa, y por supuesto de acérrimos críticos de López Obrador. Algunos ven en redes el presupuesto para el año 2019 como un gran éxito de López Obrador, otros lo ven como un tremendo fracaso, en donde sí, a la hora de prometer era muy fácil, pero al momento de cumplir, en esta primera gran prueba de López Obrador han quedado a deber, según sus críticos. Pero miren, antes de hacer una valoración o una calificación o descalificación del proyecto y decirles nuestra postura, veamos qué dice la nota de Aristegui Noticias en la que se resume el tema. En 2019, más presupuesto para la Sedena y menos para la UNAM, Instituto Politécnico y UAM. El presupuesto de la Sedena incrementará el próximo año en más de 12,000 millones de pesos, en contraste con los recortes que tendrían las principales universidades, aunque la Secretaría de Educación Pública, SEP, tendrá un incremento del 2.9% de su presupuesto. Las principales universidades del país sufrirán un recorte para el año 2019. Según el presupuesto de egresos de la Federación 2019, enviado el sábado por la Secretaría de Hacienda a la Cámara de Diputados, la Universidad Nacional Autónoma de México, o para los compas, UNAM, tiene destinados 37,277 millones de pesos, es decir, 23 millones de pesos menos que este año, cuando se le asignaron 38,300 millones de pesos. Esto representa una disminución de 2.6% del presupuesto de la máxima casa de estudios con respecto al año anterior. Familia, los últimos párrafos a destacar son los siguientes: quien también verá afectado su presupuesto, pero en más de un 10% con respecto a este año, es la Secretaría de la Defensa Nacional, o Sedena para la muchachada, a quien se le asigna un presupuesto de 93,670 millones de pesos, 12,600 millones más que en el año 2018, cuando tuvo 81,021 millones. Algunos de los primeros en criticar, despotricar y echar espuma por la boca son los políticos del PRD. Por ejemplo, veamos la crítica de Verónica Juárez Piña, la diputada vicecoordinadora del PRD, que cuestionó que el paquete económico 2019 observa disminuciones en las asignaciones a educación superior y educación media básica, entre otros rubros educativos. En cambio, dijo, incrementan un 15.61% del presupuesto de la Sedena. Andy caramba, ante toda esta noticia, los primeros en criticar fueron los acérrimos enemigos de López Obrador, los acérrimos opositores, quienes echaron espuma por la boca y se regocijaban diciendo que López Obrador estaba incumpliendo su promesa de campaña de amor y prosperidad, de llenar de abrazos y cariño a todo el pueblo de México, pues con esto supuestamente estaba siguiendo el legado de Felipe Calderón y de Peña Nieto de llenar de elementos de la Sedena por diestra y siniestra el país. Sin embargo, no contaban con que López Obrador el día de hoy en su conferencia matutina mencionó en varias ocasiones que él no estaba incumpliendo. ¿Cuáles fueron las palabras de López Obrador? Vayamos a verlas, pero antes conozcamos cuál fue la crítica de la UNAM ante la reducción de su presupuesto. Publicó la UNAM: en relación al proyecto de egresos para el año 2019, la UNAM expresa su preocupación y desacuerdo con el proyecto de presupuesto de egresos para el 2019, elaborado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y entregado el sábado a la Cámara de Diputados para su análisis, revisión y aprobación. La sorpresiva e inusitada propuesta de reducir el presupuesto de la UNAM en más de 6% no corresponde a la trascendente e importante labor de la institución de enseñanza superior más grande de América Latina, ni al esfuerzo cotidiano que realiza para atender a una comunidad de más de 350,000 alumnos, además de que pone en riesgo el adecuado cumplimiento de sus tareas sustantivas de docencia, investigación y difusión de la cultura. Asimismo, familia, aquí tenemos la respuesta de López Obrador cuando le preguntaron qué opinaba sobre el comunicado de la UNAM, la máxima casa de estudios de México. Pues hay que ver de qué se trata. No tengo conocimiento sobre el comunicado de la UNAM,
Lo que sí puedo decirles en general es de que se va a hacer más con menos, porque se acaba la corrupción, se acaba el derroche, va a rendir más el presupuesto. Eso es lo único que puedo decir. Ahí lo tienen, familia. Esa fue la respuesta de López Obrador. De forma sutil les dijo a los señores académicos de la UNAM, a los rectores, a las autoridades universitarias, que se deben ajustar el cinturón para quitar los altos privilegios y hacer que rinda más el dinero. Sin embargo, la respuesta de López Obrador a algunos de los reporteros en la conferencia matutina no los dejó del todo contentos y le preguntaron que si no estaba echándose para atrás o incumpliendo su promesa de apoyar de mayor manera la educación, y esta fue la respuesta. Es que no es cierto que se reduzca el presupuesto. No, solo en becas son 10,000 millones de pesos adicionales para estudiantes de nivel superior. Hagan la cuenta. Son 300,000 jóvenes de familias de escasos recursos económicos que van a recibir 2,400 pesos mensuales, alrededor de 10,000 millones. Esto no existía. También 1,000 millones para universidades públicas, para las nuevas universidades públicas. Van a haber mucho más recursos que antes. Y aclaro, tiene que rendir más el presupuesto porque deben de terminarse lujos, tiene que haber austeridad republicana. Esas son las palabras de López Obrador. Se deben de acabar los lujos y se debe gobernar con una austeridad republicana. De forma rápida, mis queridos nopaleros y nopalcistas, quiero invitarlos a que vayan a visitar el video de mi amigo Fernando Carmona con su canal El Defensor de la Verdad, en donde señaló cómo Denise Dresser despotricó nuevamente contra Gibran Ramírez el día de hoy, lunes, en el programa de Aristegui Noticias. Les voy a dejar el link tanto en la descripción como en el primer comentario para que no se lo vayan a perder. Muchas gracias y allá nos vemos. Pero como les prometimos al inicio, ¿cuáles fueron algunas de las reacciones de algunos morenistas de pesos pesados, como el caso de John Ackerman, quien es esposo de Irma Sandoval, la titular de la Secretaría de Función Pública, o incluso del propio Enrique Ochoa, quien es uno de los participantes simpatizantes de López Obrador y de Morena, quien incluso va a participar en la redacción de la Constitución Moral? Fue criticar la reducción al presupuesto de la UNAM. Tan es así que de esta manera expresaron su descalificación. Dijo John Ackerman: todo el apoyo para la UNAM no se vale, y etiquetó a Mario Delgado, el coordinador de los diputados, a Tatiana Cloutier, a Alfonso Ramírez, a Fisgón Monero, a Jade Kolpolevsky, la presidenta de Morena, y a muchas otras personas y medios de comunicación. De igual manera, estas fueron las palabras de Enrique Galván Ochoa. Falta auditar la deuda que heredó el prianismo. Hay jaloneo porque la cobija no alcanza para todos. A nosotros como universitarios pues nos molesta, nos ofende el recorte a los recursos de la UNAM. También nos preocupa mucho el desmoche de empleados y funcionarios. Se están corriendo a mucha gente. Uno de los ahorros que se propone el nuevo gobierno es reducir el costo de la nómina, pero tampoco se trata de que los funcionarios que lleguen, corran a los antiguos empleados para darle chamba a sus cuates. Esa no es la instrucción de López Obrador. Wow. Esas fueron las palabras de Enrique Galván Ochoa el día de hoy en el noticiero de Aristegui Noticias. Me ofende que se haga esta reducción al presupuesto de la UNAM. Sin embargo, si dentro del propio Morena o dentro de la izquierda hay algunas críticas, no, hombre, pues esto fue un piecito o un cabito para que muchos derechairos echaran espuma por la boca y criticaran al por mayor la propuesta de López Obrador. Por ejemplo, uno de los críticos más ácidos fue César Astudillo, quien señaló: me indigna que para 2019 se proponga un recorte de 400 millones a la UNAM y que las universidades estatales no aumenten ni siquiera la inflación, pero eso sí, los partidos políticos mantienen su pequeño privilegio de 11,000 millones de pesos. Algo no cuadra. De igual manera, el Tumbaburros, que es una cuenta asociada o que se le ha atribuido a uno de los hijos de Calderón, dice lo siguiente: el presipeje sacó las tijeras y le recorta el presupuesto a la UNAM, a cultura, a tecnología, etc.
contra. ¿Para cuándo el recorte a los partidos? Solamente a Morena en este año que entra le darán 1.500 millones de pesos. Ojo, esas fueron algunas de las ácidas críticas. También existe una crítica que se podría decir que es un poco más neutral, la de Amado Avendaño. De hecho, Amado publicó: lo que nunca pensé ver, la izquierda quitándole el presupuesto a la UNAM y a las universidades públicas, y los priistas y panistas en el Congreso coreando el Goya universitario en defensa de la UNAM. Andy, caramba, pero así como existen las críticas en contra, también existen las críticas a favor. Veamos algunas de ellas. Publicó Julia Álvarez y Casa: con el corazón Puma, creo que debería darse un debate al interior de nuestra UNAM por la mala e inequitativa distribución de recursos. El uso ineficiente de ellos alcanzaría. No es posible que los rectores vivan como reyes, mientras un profesor de asignatura gana unos centavos. Esta publicación fue retuiteada 828 ocasiones y tuvo más de 1.800 me gusta. De igual manera, Andrés Flores publicó: yo como profesor ayudante gano al mes exagerado ya como 2,000 pesos, mientras que arriba se gana bastante bien. Ojalá se aplique la austeridad a los altos funcionarios de la UNAM y se nos dé un salario digno a los que contribuimos al buen nombre de la máxima casa de estudios. Los últimos interesantes comentarios sobre este tema también son estos. Dice Rui Girard: hay funcionarios de la UNAM que tienen salarios altos y muchos privilegios. He conocido algunos. Sin embargo, los maestros, yo lo fui 8 años, y los investigadores ganan mucho menos, siendo ellos los que deben ganar más. La UNAM tendrá que revisar a la burocracia. Finalmente, Rubén Benavides abundó sobre esta verdad incómoda, pues dijo: pues que les pregunten a los maestros con contrato que ganan una miseria en la UNAM o en cualquier universidad pública para ver si ellos ven algún problema con la distribución del presupuesto que genera burocracia dorada en sus escuelas. Oh, wow, ¿cómo ven, mi querida familia Nopal Times? El tema está muy polémico, pero para que vean que no le sacamos, aquí tenemos nuestras 3 espinosas conclusiones. Por una parte, nosotros estamos de acuerdo con los críticos cuando señalan que se debe de bajar el presupuesto a los partidos políticos. Eso es algo más que necesario, y sobre todo porque en el año 2019 casi no va a haber tantas elecciones como si las hubo en el año 2018. Entonces, que sigan contando con todos estos recursos termina siendo un enorme desperdicio. Por otro lado, como punto número 2, creemos que sí existe una pésima distribución en el presupuesto de la UNAM, en donde sí existe una burocracia dorada, en donde los altos directivos o las autoridades académicas sí ganan su millonada, mientras los profesores, mientras los investigadores pues terminan ganando salarios de 2,000, 3,000, 4,000 pesos que claramente son injustos. Y por otra parte, como punto número 3, si tomamos en cuenta que el propio López Obrador se ha bajado su salario, incluso la gran mayoría de secretarías del Poder Ejecutivo, de las secretarías de la Presidencia, tuvieron recortes, todo esto con la finalidad de hacer una redistribución de los recursos públicos, tal cual lo dijo en campaña: primero los pobres. Entonces no podemos alegar que se nos esté engañando, porque así en las campañas se prometió una y otra ocasión. De forma adicional, como un punto número 4 que apenas se me está ocurriendo a mi querida familia Nopal Times, respecto al aumento de presupuesto a la Sedena, también el día de hoy en la conferencia matutina que hizo López Obrador señalaba que existen 20,000 policías federales a nivel nacional, lo cual terminaba representando una cifra muy pequeña, en las palabras del propio López Obrador, en donde una de las principales promesas era mejorar la seguridad, que ya no existieran tantas víctimas, que pasaran a mejor vida, como ocurrió con Calderón y sobre todo con Peña Nieto. Entonces termina existiendo una doble moral, en donde diversos críticos derecheros exigen que ya no exista ni una sola víctima, pero a la vez cuando se da presupuesto para atender la seguridad, pues se termina vociferando. Por eso sí termina siendo una incongruencia, y vale la pena darle un beneficio a la duda de 3-6 meses para ver cómo se está aplicando esta asignación de recursos y sobre todo cómo está impactando en la seguridad. Sin embargo, el propio tiempo ya nos lo dirá. Pero recuerden, mi querida familia Nopal Times, que lo más importante aquí es la espinosa conclusión que sale de su ronco pechorruelo. ¿Ustedes qué opinan de la reducción al presupuesto de la UNAM, pero el aumento a la Secretaría de Educación, a las becas a los jóvenes estudiantes de preparatoria, todas estas otras políticas con las que López Obrador argumentó que se va a tener una mejora en la educación? Lo que sea que opines, no te olvides de participar. Por lo pronto, muchas gracias, apreciamos que te suscribas al canal, que nos des tu valioso like, pero sobre todo que compartas nuestros videos y contenidos. Nos vemos aquí todos los días y recuerda, infórmate y no te dejes ver la cara de nopal. ¡Nos vemos! Hoy platicaremos que le llueven críticas al hijo menor de López Obrador. Sin embargo, Beatriz Gutiérrez Müller, la esposa de AMLO, les responde. Te diremos qué contestó Beatriz al señalamiento de que era un traidor y un amigo de la mafia del poder.
Morena crea en Puebla un frente contra Marta Erika Alonso, la gobernadora panista. La Policía Federal logró un histórico decomiso de huachicol. Te platicaremos los detalles y, por supuesto, nuestra espinosa conclusión. Bienvenidos al Nopal Time. Soy Saúl Soltero.